Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí empezando una nueva clase. Voy a poner un poco más fuerte, esperando que se escuche mejor. Eh, una clase de San Juan. Seguimos con el capítulo 18. Estamos ya en el final prácticamente de San Juan, eh, llegando a la pasión y muerte de Jesús, ¿sí? Al culmen de lo que fue, al objetivo, digamos, de lo que fue la venida de Cristo a la tierra. Y todo ese tiempo lo conocemos, lo vivimos cada año en la Semana Santa, y de todas maneras lo vamos a repasar para saber qué es lo que pasa ahí, qué es lo que Cristo nos quiso decir, ¿verdad? Nos quiso enseñar con esa presencia suya, ¿sí? Con esa muerte suya, más que presencia, ¿verdad? Con esa vida suya eh, entregada por amor, ¿verdad? Entonces, dicho esto, dicho esto, que fue que les he dado a conocer tu nombre y les daré y lo daré a conocer para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo en ellos. Dicho esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el que entró él y sus discípulos. Judas, el que le había de entregar, conocía el lugar porque Jesús se reunía frecuentemente allí con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la corte y los servidores de los pontífices y de los fariseos, vino allí con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a ocurrir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús el Nazareno. Jesús les contestó: yo soy. Judas, el que le había de entregar, estaba con ellos. Así que les dijo: yo soy. Retrocedieron y cayeron por tierra. Les interrogó de nuevo: ¿a quién buscáis? Ellos respondieron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Así se cumplió la palabra que había dicho: no he perdido ninguno de los que me diste. Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó, golpeó a un siervo del pontífice y le cortó la oreja derecha. El nombre del siervo era Malco. Jesús dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber el cáliz que el Padre me ha dado? Entonces la cohorte, el tribuno y los servidores de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Bueno, y el modo en que lo cuenta Juan es distinto al modo en que lo cuentan los demás evangelistas. Juan lo cuenta de una manera en que Jesús es glorificado con esa muerte, ¿verdad? Que de hecho es así, ¿verdad? O sea, la glorificación de Cristo se da con su muerte en la cruz, eh, con numerosos detalles que destacan que en la pasión se realiza la máxima manifestación de Jesús como el Mesías Rey, ¿verdad? Eh, Se destaca que Él se entrega, ¿verdad? Que no es que es apresado, sino que Él se entrega, y cuando dice yo soy, ¿verdad? Los que van a aprenderle retroceden y caen en tierra. ¿Sí? Y eso manifiesta su majestad, ¿verdad? La majestad de Dios y el pleno conocimiento que él tiene de los acontecimientos que van a ocurrir, en los que se cumple la voluntad de su Padre, ¿sí? Del Padre, de Dios Padre. La pasión, ¿sí? Es, por otra parte, la culminación del odio de sus adversarios, ¿verdad? Sus adversarios que buscan matarle. Es la hora del poder del demonio, de las tinieblas, que logra entre comillas, su objetivo, ¿verdad? Al pie de la cruz se da también la suprema confesión de la fe, ¿sí? La fe de la Santísima Virgen,
la fe de los discípulos, del joven Juan, justamente el que escribe el Evangelio, que nos representa a todos. Y bueno, seguimos leyendo. El subtítulo dice, interrogatorio ante los príncipes de los sacerdotes y negaciones de Pedro. Y le condujeron primero ante Anás, pues era suegro de Caifás, sumo pontífice aquel año. Caifás fue el que había aconsejado a los judíos, conviene que un hombre muera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo pontífice y entró con Jesús en el atrio del sumo pontífice. Pedro, sin embargo, estaba fuera a la puerta. Salió entonces el otro discípulo que era conocido del sumo pontífice, habló a la portera e introdujo a Pedro. La muchacha portera dijo a Pedro, ¿no eres también tú de los discípulos de este hombre? Él respondió, no lo soy. Estaban allí los servidores y criados que habían hecho fuego, pues hacía frío y se calentaban. Pedro también estaba con ellos calentándose. El sumo pontífice interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado siempre en la sinagoga y en el templo, donde todos los judíos se reúnen y ocultamente no he hablado nada. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me oyeron, ¿de qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho. Al decir esto, uno de los servidores que estaba allí dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿así respondes al pontífice? Jesús le contestó, si he hablado mal, declara ese mal, pero si bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás le envió atado a Caifás, al sumo pontífice. Simón Pedro estaba calentándose y le dijeron, ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó y dijo, no lo soy. Uno de los criados del sumo pontífice, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo, ¿acaso no te vi yo en el huerto con él? Pedro negó de nuevo e inmediatamente cantó el gallo. Bueno, es todo un proceso al que sometieron a Jesús, porque eh, dijeron que era una cuestión política. Quisieron convertir o convirtieron de hecho su proceso en una cuestión política, no religiosa. ¿Ya? Política porque dijeron que se puso en contra del César, en contra de porque se hacía rey. ¿Ya? Y entonces fue pasando una autoridad a otra. Eh, si Cristo no lo hubiera permitido, esto no hubiera sucedido. Eh, Buscaba cumplir la voluntad de Dios. Y es impresionante cómo el Señor les dice, cuida de sus discípulos, que no se pierda ninguno, que en vez de estar cuidándose Él, cuida de sus discípulos. Él tenía que preservarlos de la condenación eterna, pero en realidad les está cuidando también su vida terrena. Y, y Pedro, que manifiesta su temperamento impetuoso, le corta la oreja, como leímos hace un rato, queriendo de esa manera defender a Jesús, ¿verdad? Y Jesús le dice que no es el modo y le cura a Malco, como vemos en la película de la Pasión, no aceptando esa defensa violenta. Y nos enseña Jesús de esta manera que tenemos que aceptar la voluntad de Dios con docilidad y prontitud, con la misma docilidad y prontitud que Él aceptó su muerte en la cruz. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? Esto es muy importante.
Cristo sabía cuál era la voluntad de Dios, de su Padre Dios, y por eso vivía muy tranquilo, vivía en paz, haciendo la voluntad de su Padre Dios. ¿Cómo sabemos nosotros ahora, hoy? Sabemos a través de la oración, a través de la dirección espiritual, del acompañamiento espiritual que nos hacen en la iglesia, los sacerdotes, los laicos, y a través de las circunstancias. Dios nos habla también a través de las circunstancias, dándonos a conocer su voluntad. Los sucesos nos traen su voluntad. Dios permite los sucesos, Dios permite los acontecimientos por alguna razón, ¿verdad? Eh, Sacando siempre un bien de todo. Entonces, 3 caminos para conocer su voluntad. Y entonces el Señor va recorriendo esos escenarios, podríamos decir, la casa de Anás, de Caifás, se deja atar voluntariamente eh, por amor a nosotros. Y ese amor le lleva a entregarse, a morir por nosotros. Y nosotros qué lejos a veces estamos de ese amor de Dios por nosotros. Nos parecemos a Pedro que le niega conocerle porque tiene miedo de que le atrapen, de que le maten. Y nosotros a veces estamos en la misma. Tenemos miedo que se rían de nosotros, tenemos miedo de que se burlen. Eh, Más que eso, ahora no nos va a pasar. Eh, el Señor nos ama inmensamente. Y por ese amor murió en la cruz para salvarnos del pecado. Y fue conducido, como te decía, ante Caifás, ante Anás, eh, ante, ante, finalmente ante Pilatos, que es el más conocido porque es el encargado de juzgarle propiamente. ¿Verdad? Y te sigo leyendo. Pilato salió fuera donde estaban ellos y dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Le respondieron, si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos le respondieron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así se cumplía la palabra que Jesús había dicho señalando de qué muerte había de morir. Pilato entró de nuevo en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿acaso yo soy judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, luego, ¿tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Dicho esto, salió de nuevo a los judíos y les dijo, yo no encuentro en él ninguna culpa. ¿Hay entre vosotros la costumbre de que os suelte uno por la Pascua? ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces gritaron de nuevo, a este no, a Barrabás. Barrabás era un ladrón. Y ahí concluye el capítulo 18. Y nosotros no aprendemos la lección, ¿verdad? Esa lección de amor que Dios nos da. Y es un torneo de amor. Eh, un torneo de amor en el que Dios siempre nos está esperando, Dios siempre nos ama,
y nos espera para que recomencemos nuestra lucha siempre. Eh, ese proceso ante Pilato tiene aquí como una mayor amplitud, ¿verdad?, que los otros, que los sinópticos, que son los otros evangelios. Y eh, es increíble cómo este hombre se da cuenta de que es inocente, pero lo entrega porque no quiere enfrentarse con los judíos, no quiere enfrentarse con la realidad, no quiere enfrentarse con un problema y no lo defiende. Eh, le rechazan, él no es nuestro rey. Y Dios, que se presenta como rey, que es el rey del universo, eh, es entregado a la muerte. Y la acusación era por ser hijo de Dios. Él se decía ser hijo de Dios. Y ellos convirtieron esa afirmación en una cuestión política. Le dieron un tinte político para comprometer la autoridad del imperio romano. Jesús, al declararse el Mesías, el rey de los judíos, aparecía como un revolucionario que conspiraba contra el César. Y entonces a Pilatos, que no le incumbían las cuestiones religiosas, ahí sí quedaba él inmiscuido porque era una cuestión política, ¿verdad? ¿Eres tú el rey de los judíos? O sea, mi reino no es de este mundo, porque si fuera de este mundo vendrían a defenderme. Deja claro el carácter espiritual de su misión y ni aún así lo defiende, ¿verdad? Eh, entonces, este es el sentido de su realeza. Eh, el reino de la verdad, el reino de la vida, el reino de la santidad, el reino de la gracia, el reino de la justicia, del amor y de la paz. Ese es su reino. Y ese es el reino eterno, ¿verdad? Ese es el reino eterno al que vamos, al que nos dirigimos. No nos es indiferente, no nos es, ¿cómo te diría? No es casual, eh, sino que nos afecta porque vamos a estar con Él. Y Cristo reina sobre aquellos que aceptan y viven la verdad por Él revelada, el amor del Padre. ¿Ah? Entonces, ese reinado que Cristo nos trae es el que queremos aceptar, el que queremos aceptar y lo aceptamos queriéndole a Él, aceptando su iglesia, aceptando su autoridad, ¿verdad? Aceptándole al Papa, aceptándole a los sacerdotes, los sacramentos, la iglesia, y de esa manera estamos con Él, ¿ya? Estamos con Él y le aceptamos viviendo su vida divina. Y así, entonces, este es el proceso que vivió Jesús. Después viene todo lo que sufrió físicamente, ¿verdad? Físicamente, que lo vamos a ver en la próxima clase, ¿verdad? Ahora sería aceptarle como rey en mi vida. ¿Qué reinado tiene Cristo en mi vida? ¿Cómo reina en mi vida? Eso es lo que ese mensaje o esa pregunta te dejo con esta clase. ¿Cómo reina Cristo en mi vida? Para que lo pienses. Hasta la próxima.